Dios poderoso, a ese Dios admirable, invencible, a nuestro grande y fuerte Dios. A ti te exaltamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Vamos, dígalo bien fuerte. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Exaltamos a ti, Señor Jesús. Glorificamos tu nombre. Vamos, quiero que lo diga desde su casa conmigo. Vamos, digámoslo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Vamos a ir desde su casa. Glorifíquele. Exáltele al Rey. Tú eres increíble, mi Dios. Tú eres Solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble, Señor Jesús. Nuestro Dios ha vencido en la cruz del Calvario. Así que ¿por qué no le exaltamos con libertad en esta mañana? Vamos, exaltémosle y cantemos juntos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Vamos, digámosle fuerte. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Vamos, digámosle bien fuerte. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. El Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre. Dígalo en verdad, en verdad. Digámoslo una vez más, aquel Hijo. Vamos, dígalo desde su casa. Hace libre, somos libres. Si tú eres libre, Es libre en verdad. oh, aquel Hijo Aquel Hijo hace libre. Somos libres, tú eres libre. es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos, los que son libres. Hay libertad. Hay libertad. En tu nombre hay libertad. No, Quiero que juntos cantemos a esa hermosura de nuestro Dios, a ese Jesús que sacia tu copa, que no deja que se seque, que sacia y sacia de amor tu vida. ¿Quién como tú, Señor Jesús? No hay nadie. Tu presencia es lo mejor, Señor Jesús. Tú eres lo mejor, Dios. Y como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Cantémoslo juntos. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro
das tu gracia. Me das tu gracia aunque débil soy. Oh, mis errores. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Cantémoslo juntos. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, oh. Mientras tenga vida te veré. Cuando a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada En este mundo saciará. oh, Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Vamos, cantémosle bien fuerte. Tu presencia es el cielo para mí. Para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, alza tu voz y cántale.
levante sus brazos ahí donde está, en su casa, y adore al Rey. Exáltele a Él en esta mañana. Exáltele a Papá en esta mañana. Oh, digno eres, Señor de gloria. Digno eres, Dios. Digno eres, Señor Jesús. Con sus propias palabras, adórele al Rey. Levante un ambiente de adoración en su casa. Vamos, dígaselo al Rey. Vamos, exáltele. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo. Vamos, digámoslo juntos. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo. Una vez más, dígalo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Hermanos, es un placer acompañarles en este momento aquí en la Iglesia Cristiana Casa de Paz. Yo me llamo Jonathan y tengo el placer de ser maestro en una universidad cristiana en Nuevo León, México, en la ciudad de Monterrey. Y pues por medio de nuestro hermano Jesús tengo esta invitación de acompañarles. Les invito a abrir sus Biblias, buscar sus Biblias y abrirlas en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Durante unos años, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de servir al Señor en el único país en África donde hablan español, se llama la Guinea Ecuatorial, y aprendimos algo de las tribus y las costumbres de esas personas. Y cada tribu tiene su regla, su norma, sus tabúes, sus maneras de actuar. Entonces, para entender lo que está pasando en la carta a los Efesios, quiero que te imagines el rey de una tribu. Y en verdad, sí los toman como reyes. Tienen mucha autoridad y poder en sus tribus. Y entonces, vamos a imaginar a un rey que a pesar de lo que hacen en África con tantas esposas, no puede tener bebés, no tiene heredero. Entonces, este rey va y por sorpresa total, él busca en otra tribu un hijo y le toma, le adopta con la intención de que aquel hijo sea su heredero, de que aquel hijo de otra tribu venga a reinar sobre su propia tribu. ¿Sabe qué? Eso no pasa. Pero lo que la carta a los Efesios dice, esto es lo que Dios hizo contigo. Y porque Dios te entronizó con su propio Hijo, haciéndote heredero, haciéndote hijo, haciéndote incluido en su familia para su propia gloria eterna, entonces tú debes andar y luchar conforme al gran privilegio que tú tienes en Cristo. Ahora vamos a ver, como para entender un poquito la carta, los huesos principales de la estructura. Es muy típico de Pablo tener la primera mitad de su carta como doctrina, como enseñanza, Romanos 1 a 11, Colosenses 1 y 2, Efesios 1 a 3. La primera mitad de muchas de sus cartas es la enseñanza, la doctrina, y la segunda mitad ya es la aplicación, la práctica. Tienes doctrina, práctica, credo, conducta, qué saber, qué hacer. Y lo que nosotros debemos hacer fluye de y viene de lo que nosotros hemos de
saber. Ahora, esta parte de la práctica se va a volver a subdividir porque hay 3 verbos principales en esta carta. En la primera sección, el verbo es sentarse. Sentarse, lo tenemos en capítulo 1, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole. Esto se refiere a Cristo. También en capítulo 2, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y se puede traducir sentar, pero también como el verbo sentarse se refiere al trono en el cielo, sentados en los lugares celestiales, se podría traducir, agregando el entendimiento del contexto, como entronizar. Por eso lo que estamos viendo, como en cuanto a la carta global, es que Dios te entronó con su propio Hijo. Sentarse, primer verbo principal. Segundo verbo principal, andar. Y el verbo andar, como vamos a ver, divide la sección práctica desde capítulo 4 hasta capítulo 6, versículo 9. Pero hay un tercer verbo en capítulo 6 que es estar firmes. Y esto habla de nuestra lucha, de nuestra responsabilidad. Y hermanos, yo escogí esta carta porque entiendo que la iglesia pronto está regresando a tener culto. Va a volver a juntarse. Va a volver a retomar poco a poco las actividades normales de la iglesia local. Y qué bonito. Y no hay ninguna otra carta entre todas las del Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro en toda la Biblia que habla más de la iglesia. Esta es la carta que explica la función de la iglesia en el gran plan divino. También, esta es la carta que más habla de Dios el Padre. De Dios el Padre. Claro, todo libro bíblico es cristocéntrico. Pero en Efesios lo que tenemos es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia, por medio de la iglesia, gracias a la persona de su Hijo, gracias a Jesucristo, para su propia gloria eterna. De hecho, esto tenemos en la conclusión de la sección doctrinal. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él, ahí está Dios el Padre. Entonces, Pablo mismo resume en su último versículo de la sección doctrinal el contenido de los primeros 3 capítulos, lo que el Padre hace en la iglesia por medio de su Hijo, y es para su propia gloria eterna. En la ilustración del rey de la tribu africana, sería que el rey quería mostrar su generosidad, su bondad y su apertura incluso a otras tribus, siendo tan benévolo, siendo tan generoso, siendo tan compasivo, que él quería incluso que de otras tribus vinieran a ser parte de su tribu. Bien, entonces la carta comienza con una introducción muy típica, el autor, los destinatarios y el saludo formal, y luego gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego en capítulo 1 comenzamos versículo 3, nuestra posición en Cristo. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, ¿cómo nos explica esto Pablo? Nos explica esto en versículos 3 al 14 por medio de una alabanza a Dios por lo que Él hizo en nuestra salvación. Versículos 3 al 14 en el idioma original, en el griego, son una sola frase bastante larga y compleja. Y hay una pista hermosa y clara, terminando el versículo 6, iniciando el versículo 12 y terminando el versículo 14. Y si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar cómo va esta frase repetida 3 veces. Dice el versículo 6, para alabanza
de la gloria de su gracia. Dice el versículo 12, para alabanza de su gloria. Y termina el versículo 14 diciendo, para alabanza de su gloria. Entonces, lo que Dios está haciendo es para alabanza de su gloria, ¿verdad? Pero también los versículos 6, 12 y 14, que repiten esta frase, sirven para dividir esta oración larga en 3 secciones. De hecho, en la música llamamos esto un estribillo, un refrán, un coro. Y lo que descubrimos es que versículos 3 al 14 es un himno que alaba a cada persona de la deidad. Y para resumirlo de manera la más breve que yo pueda, cada estrofa habla de una persona, un momento y una obra principal. La primera estrofa habla del Dios, el Padre. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la segunda estrofa, versículo 6b en adelante, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, y esto se refiere, por supuesto, al Hijo. La primera estrofa habla del Padre, la segunda estrofa habla del Hijo, y la tercera estrofa habla, versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. La tercera estrofa habla del Espíritu Santo, ¿ok? 3 estrofas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También menciona la obra de cada persona de la Trinidad. ¿Qué hizo el Padre? Versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto habla de la elección, adopción y predestinación. Dios nos escogió habiéndonos amado para hacernos herederos con su Hijo, la obra del Padre. ¿Qué hizo el Hijo? Segunda estrofa. Tenemos redención. Entonces, ahí está Cristo en su obra de redimir. Y luego en versículo 13 a 14, ¿cuál es la obra que menciona Pablo en cuanto al Espíritu Santo? Habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos sello y arras, abad, evidencia. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu, elección, predestinación, herencia, determinar que seremos como su Hijo, el Hijo en la redención, y luego el Espíritu Santo sellándonos. También cada estrofa se marca por un tiempo. ¿Cuándo hizo Dios, el Padre, esta obra de escogernos? Dice, antes de la fundación del mundo. Solemos decir en la eternidad pasada, antes de la creación. ¿Cuándo hizo Jesús su obra? La que Pablo menciona aquí. La redención se refiere a un momento histórico, la cruz. ¿Y cuándo hace el Espíritu Santo su obra de sellar y darnos garantía? Dice, habiendo creído en Él. Versículo 13. Entonces, tú tienes lo que el Padre hizo en escogerte antes de la fundación del mundo. Tú tienes lo que el Hijo hace en la cruz, en la redención, y lo que el Espíritu Santo hace en el momento de tu fe. De cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo te sella y garantiza que tú en verdad recibirás toda la herencia de la redención que tienes en Cristo. Ahora, es todo lo que podemos ver de esta oración, de este himno. Pero lo que esto ha de producir en ti, cuando tú entiendes que tú eres el objeto de la obra del Padre y del Hijo y del Espíritu, desde antes de la fundación del mundo hasta un momento climático en la historia humana, y en el momento de creer, Dios operó de manera sobrenatural, y ahora mismo tú estás
disfrutando de este poder operando en tu vida, lo que ha de resultar en tu corazón es lo que Pablo dice en 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Tu corazón debe responder bendiciendo a Dios por las bendiciones que Él te dio en Cristo. Entonces, ¿entiendes todo eso? ¿Entiendes la elección, la predestinación, la adopción, la redención? ¿Entiendes el sello del Espíritu Santo? ¿Entiendes las ardas? ¿Entiendes cómo Él va a reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Entiendes todo eso? Pablo mismo sabe que todo eso es sublime. Todo eso es excelso. Todo eso es celestial y sobrenatural. Y entonces, en versículos 15 al 23, la segunda mitad del capítulo 1, Él ora, Él pide que Dios nos ayude a entender. Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Es decir, que Él agradece a Dios, es gratitud. Y en 17 en adelante es petición. ¿Ok? ¿Qué pide Pablo? En esta oración, ¿qué pide Pablo? Versículo 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. En una palabra, lo que Pablo pide es iluminación. Que tú entiendas. O sea, el himno, la bendición al Padre, el Hijo, el Espíritu, por lo que Dios está haciendo en tu vida desde la eternidad pasada hasta la futura y ahora y en la cruz. Y todo eso, que Dios te ayude a entender todo eso. Tú necesitas saber, el gran privilegio es tuyo. Y no solamente el privilegio, sino también el poder. Dice el versículo 18 y 19 que hay 3 cosas en específica que Él pide que Dios te ayude a entender. Y yo quiero preguntarte, ¿entiendes todo eso? Versículo 18. Para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a que Él os llamó. ¿Entiendes tú lo que te espera? ¿Entiendes tú lo que va a pasar después de la muerte? ¿Entiendes tú lo que Dios va a hacer de aquí hasta la consumación? ¿Entiendes todo eso? Necesitamos entender, es glorioso, maravilloso. Versículo 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Entiendes tu herencia? ¿De qué vas a ser heredero? ¿Entiendes la riqueza de la gloria de tu herencia? Como que es algo muy grande y glorioso. ¿Entiendes cuán grande y glorioso es tu herencia? Y versículo 19. Tercera cosa. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Hay un vocabulario amplio, poder, fuerza, operación, todo eso. Pablo pide que tú entiendas el poder divino que está operando en tu vida ahora mismo. Ahora mismo está operando este poder. Versículo 18 habla de tu esperanza y tu rica y gloriosa herencia. Pero todo eso es futuro. Ahora opera en ti el poder divino. ¿Entiendes cuánto poder opera en ti? Pues Pablo lo explica. ¿Cuál poder? Es el poder que, versículo 20, y versículo 20 es muy claro. 1:20, la cual operó en Cristo, número 1, resucitándole. Murió en la cruz y el Padre
operó en él un poder de dar vida de nuevo, de resucitar de los muertos. Este poder también es tuyo. Versículo 20. No solamente resucitándole de los muertos, sino también sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y por el contexto, estoy traduciendo esto, entronizándolo, haciéndole sentar a su diestra en el cielo. El poder que opera en tu vida es el poder que levanta a muertos y los hace sentar en el trono del cielo. Este es el poder que opera ahora en tu vida. Entonces, Pablo pide, Dios, ayúdales a entender la esperanza que tienen, la rica, gloriosa herencia que tienen y el poder que opera en ellos, resucitándoles y sentándoles con Cristo. Hermanos, es nuestra ignorancia de este hecho, nuestra ignorancia del gran privilegio y el gran llamamiento. Pablo lo llama la vocación. Tú eres objeto del amor y plan y pensar divino para que por todas las edades infinitas tú seas el objeto de su gracia. ¿Entiendes cuán grande es tu privilegio? Capítulo 1 comienza con un himno, 3 al 14. Y luego Pablo pide oración, que nosotros entendamos entonces la grandeza de esas verdades. Ahora, capítulo 2 tiene 22 versículos y tiene dos partes casi iguales y de forma paralela. Versículos 1 al 10 dan tu testimonio personal. Ahora, ¿te imaginas tú y yo nos topamos? Y tú dices, hermano Jonathan de México, ¿verdad? Sí, tuvimos una predicación en nuestra iglesia y yo me llamo tal y me saludas y tú dices, hermano, yo soy cristiano. Imagínate que yo te digo, qué bien, hermano, déjame contarte tu testimonio. Y tú como que, apenas me conoces, o sea, apenas te di mi nombre, ¿cómo me cuentas tú mi testimonio? Bueno, no voy a saber todos los detalles, pero este testimonio tuyo es el mismo que todo cristiano tiene. Es el testimonio personal, teológico, de todo cristiano. Versículos 1 al 3. El pasado tuyo. Si eres salvo, si eres creyente, yo sé el pasado tuyo. Es el mío. Es el pasado de todo creyente. Tú andabas en delitos y pecados. Tú andabas en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Tú andabas conforme al diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes tú eras hijo de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Tú seguías los deseos de tu carne. Tú hacías la voluntad de la carne y de tus pensamientos y eras por naturaleza hija o hijo de ira. Lo mismo que los demás. Hermanos, esto es verdad. Y esto debe humillarnos. No merecemos su gracia, no merecemos. O sea, fuimos aquel de la otra tribu, de la otra familia, hijo de ira, hijo de desobediencia. Y el Padre nos tomó. Y el Padre nos unió a su Hijo. Y a su Hijo le entronizó. Y a ti te entronizó con su Hijo. Viniendo tú de tal trasfondo oscuro, sucio. Y entonces Pablo está contándote tu testimonio. Tú antes, versículos 1 a 3. Y versículos 4 al 6. Pero Dios, ¿ahora qué? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, y aquí van tres verbos cruciales. Versículo 5. Nos dio vida juntamente con. Escucha la frase juntamente con.
¿Sí? 2.5. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Número 3. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. La idea es juntamente con Cristo. Tenemos 3 verbos. Dar vida juntamente con. Co-vivificar. Co-vivificar. Juntamente con Él nos resucitó. Co-resucitar. Nos hizo sentar con. Co-sentar o co-entronar. Co-entronizar. El verbo es entronar, entronizar. Ambos son correctos. Entonces, en versículos 5 y 6, Pablo enseña que con Cristo, tu unión con Cristo, implica 3 cosas. Tú no tenías vida espiritual. Te hizo renacer. Co-vivificar. Tú estabas muerto y te hizo resucitar con. Co-resucitar. Y esta es la sorpresa, lo que no entendemos. Te co-entronizó con el Hijo. Ahora, ¿te acuerdas del 1.20? Yo dije que 1.20 era crucial entender. 2 verbos en 1.20. Resucitar y sentar. Y en 2.5 y en 2.6 dice co-resucitar y co-sentar. Y agrega un tercer verbo porque Cristo no carecía de vida espiritual. Él tenía vida espiritual. Dios, el Padre, no tenía que darle vida espiritual y después vida física. Pero tú estabas muerto, entonces a ti muerto te dio vida juntamente con co-vivificar. Y luego resucitar, co-resucitar. Entronizar, co-entronizar. Es lo que Pablo está diciendo en capítulo 1, versículo 3. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Tu testimonio es que antes eras hijo de desobediencia, hijo de ira, pero ahora, por pura gracia, co-vivificado, co-resucitado y co-entronizado con Cristo. Versículos 7 a 10, ¿para qué? Para mostrar eternamente en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros. Ahora, no es por mérito nuestro, es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos obra maestra suya, somos hechura suya, somos proyecto, somos poema, somos trofeo. Y cuando pensamos así, no se trata de ti. Si piensas en una figura, si piensas en el alfarero tomando el barro, y tú fuiste barro, y te tomó, y de ti Él quiere ser un vaso de honra, un vaso de misericordia. Y entonces está formándote, y está apretándote, está empujando, y está formando, y cuando Él termina, la imagen que van a ver no es la imagen tuya, es la imagen de su propio Hijo. Tú serás semejante a Jesús, tú serás santificado, tú serás glorificado, tú serás semejante al Hijo de Dios. Entonces, pon tu nombre, pero cuando da vuelta, la imagen que ven es Jesús. Esto es lo que Dios está haciendo en tu vida ahora, en la santificación, y para que en la eternidad, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, tú eres el trofeo, el objeto de su gracia, porque Él quiere mostrar su infinita, incalculable, interminable gracia para contigo. Y esto le trae a Él honra y gloria. Este es tu testimonio personal. Todo creyente disfruta de eso. Ahora, eso entonces tiene implicaciones para nosotros a nivel grupal. 1 a 10 es personal. 11 a 22 es grupal. Y la estructura es paralela. Antes y ahora y para qué. Antes, hijo de ira. Ahora, hechura suya.
para mostrar su abundante riqueza. Antes, para cualquier pecador, versículo 12, tú eres incircuncisión. Tú eres sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fuera, excluido. No hay nada tan triste para un joven como el recreo o el deporte cuando están escogiendo a los jugadores. Ponen a un capitán para cada equipo y se siente bien triste y feo ser la última persona escogida. De hecho, tengo un amigo, se llama David, que a veces en la primaria y en la seco y en la prepa, si él era el capitán de equipo y yo era el capitán del otro equipo, nos miramos y dijimos, mira, sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Está claro a quiénes vamos a escoger. Pero esta vez vamos a comenzar escogiendo al peor y dejamos al mejor para el final. Y los equipos serán parejos. Y hermanos, lo hicimos múltiples veces para escoger no voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque aquel siempre quedaba hasta el final. Y no, era un estorbo tener a él en tu equipo. Mira, esto eres tú. Para la obra de Dios, tú sin Cristo, ¿cuándo ayudabas a Dios? Pero ahora, versículos 3 en adelante, en Cristo, tú que en otro tiempo estabas lejos, tú has sido hecho cercano, incluido. Tú eres miembro del equipo, tú eres miembro de la familia de Dios. Y no solamente un hijo más, heredero con Cristo. ¿Para qué? Versículo 15. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. La gran misericordia que Dios mostró para cada persona es para que entre nosotros no pueda haber jactancia, egoísmo, rivalidad, contención, pelea. Entonces, regresando a tener cultos, regresando a unirnos. Tal vez por un tiempo va a ser como la luna de miel. Vamos a pasarlo bien y aquí estamos tan contentos verlos. Sí, pero con el tiempo lo que es muy común es que se convierte otra vez en toda la pelea y fricción que tal vez había antes. Hermanos, porque tú eres objeto indigno de la gracia de Dios. Y tú eres incluido en esta familia por pura gracia. Debe producir en ti disposición de buscar la unión de tu iglesia. Capítulo 3, Pablo menciona que su privilegio fue anunciar esa verdad. Y él tuvo el privilegio de predicar. Versículo 10, el propósito final de Dios. ¿Cuál es el propósito final de Dios? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. 2, 11 a 22, la unión en la iglesia. Entonces, Dios nos salvó, Dios nos puso en una iglesia local para mostrar su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. 1:3 y 2:6. 3:10. Porque en el cielo hay ángeles y hay demonios. Job capítulo 1, muchos otros textos dicen que los demonios tienen cierto acceso hasta que Dios los arroje fuera, como dice Apocalipsis capítulo 12. Pero están en el escenario celestial y tú ya estás sentado con Cristo allá. ¿Cómo es que Dios amó al hombre? ¿Cómo que Cristo se hizo hombre para salvar a pecadores rebeldes cuando para los ángeles no hay salvación? Hebreos 2:16. 1 Pedro 1:12 dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tú eres, 3:10, Efesios 3:10, tú eres el teatro. La iglesia local es el teatro
donde Dios incluye a personas de trasfondos distintos, a personas que por naturaleza tendrían mucha rivalidad y pelea. Pero en la iglesia, por perdonar, por mostrar gracia, por ser abundante, por hacerles a todos herederos, incluso tu esposa, coheredera de la gracia venidera, coheredera de la gracia, dice Pedro. Entonces, debe producir en nosotros una gratitud, un asombro, una respuesta como: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una unión en la iglesia, Dios derramando gracia sobre pecadores y haciéndonos todos coherederos con su Hijo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, en versículos 14 al 21, Pablo termina esta sección con una oración más. Por esta causa, doblo mis rodillas. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de ¿qué? 3:18 que dice, plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y ves que es la misma oración que tuvo en capítulo 1, la iluminación, capítulo 3. Todavía está pidiendo que Dios nos ayude, que Dios ilumine nuestro entendimiento para entender la grandeza de nuestro privilegio en Cristo. Y lo dice de esta forma, 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, las dimensiones, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Si excede todo conocimiento, ¿cómo lo voy a conocer? Por eso estoy orando, por eso estoy pidiendo que te ayude. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuán profundo es el amor de Cristo? ¿Hasta dónde llega? Es infinito. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la altura del amor de Cristo? Infinito, 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 infinito. Es el amor infinito. ¿Cómo vas a entender lo infinito? Pues tú pasarás toda tu vida cristiana creciendo en tu entendimiento y tu aprecio y tu conexión con el amor que Cristo tiene para contigo. Pablo está pidiendo que Dios nos ayude a entender la grandeza de nuestro privilegio en Cristo. Y termina con una doxología. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y este pasaje está pidiendo que entendamos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en capítulo 2, tu testimonio personal, nuestro testimonio grupal. Capítulo 3, primera mitad, la predicación de Pablo y termina con una oración. Entonces, hermanos, notemos eso. Capítulo 1 comienza con un himno, luego pasa a una oración y después están los testimonios personales y grupales. Pablo habla de su privilegio de predicar esa verdad y termina capítulo 3 con oración y doxología. Himno, oración, testimonio, predicación, oración, doxología. ¿No te suena como un culto? Sí suena como un culto, ¿verdad? Qué curioso que la carta que más habla de la iglesia en su primera mitad parece como un culto en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre está dando a conocer su eterna gloria, la riqueza de su gracia y su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. Por lo que Cristo está haciendo en la iglesia para su eterna gloria. Entonces, porque Dios te entronizó con su Hijo para su propia gloria eterna, ¿qué?
¿Qué hacemos? La segunda mitad del libro explica cómo esto nos debe impactar. Porque tú estás entronizado con Cristo. Entonces, tu andar y tu luchar deben reflejar el gran privilegio que es tuyo en Cristo. Ahora, el andar del creyente, capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Un andar digno de tu llamamiento. Y Pablo expresa en versículos 1 al 6, 4, 1 al 6, que por la gran bendición, el privilegio, la vocación, el llamamiento que tenemos en Cristo, por estar sentado con Él en los lugares celestiales para ser objeto eterno de su gracia y el teatro para exhibir su sabiduría, entonces ¿qué? Unidad. Unidad en la doctrina. Solícitos en guardar la unidad, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, un bautismo, un Dios. ¿Okay? La unidad en la doctrina. Pero también versículos 7 a 11 hablan de la diversidad de dones. Entonces, somos uno, pero somos diferentes. Y lo que dicen los versículos 12 al 16 es, esto es a propósito, es ventaja. Hay diversidad de dones para que cada quien, contribuyendo como pueda, produzca la unidad y la edificación mutua, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te acuerdas del vaso de barro? Que por un lado tiene tu nombre y cuando volteas el vaso es la imagen de Cristo y no eres tú. ¿Ok? Cristo quiere hacer esto con todos los hermanos de la iglesia. Y lo que descubrimos aquí es que tú eres parte de forjar en el otro hermano la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usando nuestros dones con las actitudes de versículos 3 y 4. Las actitudes de versículos 2 y 3, que promuevan la unidad. ¿Cuáles son las actitudes? Humildad, mansedumbre y hasta aguantándonos a veces con paciencia. ¿Por qué? Porque yo sé que soy objeto de su gracia y sé que mi hermano es objeto de su gracia. Yo sé que Dios está trabajando en mí, yo sé que Dios está trabajando en mi hermano y mi trabajo es ser instrumento para edificar y bendecir, para que tal como yo quiero que la imagen de Cristo se forme y se forje en mí, que también se haga en mi hermano. Entonces, un andar digno de mi posición en Cristo. El ambiente donde Pablo primero aplica tu posición en Cristo es en la iglesia local. 1:16 en la congregación. Un andar digno, ¿dónde? En la congregación. Ahora, versículos 17 en adelante, os digo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Por esto estamos diciendo el nuevo andar, ¿verdad? La repetición del verbo andar. Y lo que Pablo menciona aquí es un andar diferente. Y si en versículos 1 a 16 habló de tu andar digno en la congregación, en versículo 17 habla de un andar diferente allá en la calle, o en el centro, o en el comercio, o en tu vida secular. Entonces, capítulo 4, primera mitad es en la iglesia, y 4:17 es fuera de la iglesia. Y aquí la idea es muy sencilla. 17:21, ellos hacen lo que hacen por cómo piensan, ¿sí? Pero tú, versículo 22, tú vas a quitar estas prácticas. Es como ropa. Tú entras, has trabajado, tal vez es domingo y te levantas y es tiempo de ir a la iglesia. Tú quitas las pijamas, ¿verdad? Vas y te lavas y pones ropa para ir a la iglesia. ¿Ok?
Ya no estás en Zoom, ¿verdad? Ahora sí tienes que de vestirte y ponerte ropa. Bien, tú quitas ropa y pones nueva ropa. Esto dice versículo 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, es decir, quitar ropa, desvestir. Versículo 24, vestíos, quitar, poner. Pero entre quitar y poner, 22 y 24, está el 23. La renovación en el espíritu de tu mente. Y es tu nuevo pensar, 23, que te ayuda a quitar los hábitos, 22, y poner, 24, los nuevos hábitos de un cristiano para que andes de manera distinta. Y versículos 25 a 32 son nada más ejemplos muy específicos. Y yo quiero preguntar a los jóvenes. Tengo una hija de 15 años. Está en la prepa. No hay nada tan difícil para un joven de la secundaria o de la preparatoria o de la universidad como el rechazo de sus compañeros. Y lo que menos quiere ser es diferente. No. Si soy diferente es que me van a señalar y van a burlarse de mí. No seré popular. No tendré el apoyo. Yo quiero ser de los cristianos padres, como de moda. Mira, no te da puntos extras Dios por ser raro. Pero la verdad es que tu vida en la secu, la prepa, la uni, debe ser diferente. Querido hermano, en tu trabajo tú debes ser diferente. En tus pensamientos tú debes ser diferente. En el uso de tu tiempo libre tú debes ser diferente. Y tu vida debe marcar la diferencia que Cristo hace. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y esto sí cambia mis prioridades, cambia mis palabras, o sea, lo que viene en capítulo 4. Hablando la mentira, no, yo quiero ministrar gracia a los demás. Hurtar y robar, yo quiero trabajar para dar. Amargura, enojo, ira, yo quiero ser benigno, misericordioso. O sea, tienes un pensar totalmente diferente. Y tu pensar diferente por Cristo y en Cristo resulta en un andar diferente. Ahora, un andar digno en la iglesia, en la congregación. Un andar diferente fuera de la iglesia, en la calle. Pero también capítulo 5 habla de ser hijo amado, entonces andando en amor. Versículos 1 a 7. Hijo iluminado, entonces andando en luz. Y 1 a 14 es una sola sección en la cual dice, pues siendo amado, ama. Siendo iluminado, anda conforme a la luz. Versículo 5:2. Andad en amor. Versículo 8. Andad como hijos de luz. Entonces, versículo 15 también es la quinta vez que el verbo andar viene. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, en capítulo 5 tenemos el andar en amor, en luz y en sabiduría. En amor, en luz y en sabiduría. Y nos da contrastes. Capítulo 5. Versículo 15. 5:15. No necios, sino sabios. 17. No insensatos, sino entendidos. Necio, insensato. Sabio, entendido. Y luego versículo 18. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sabio, entendido, lleno del Espíritu Santo. Necio, insensato, borracho. ¿Okay? Contrastes. Y el sabio andar es que las palabras del Espíritu Santo sean la guía de mi vida. El alcohol toma el control y resulta en desorden y descontrol. El Espíritu Santo toma control y resulta en orden y santidad. Ahora, ¿dónde aplica Pablo el andar en amor, en luz y en sabiduría? Pues versículos
19, 20, 21 dan unas evidencias de la llenura, de ser lleno del Espíritu Santo. Dice versículo 19, y son gerundios, hablando con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor, dando gracias, y versículo 21, como dice la Biblia de las Américas, sometiéndose. Entonces, las evidencias de no andar como un borracho, insensato y necio, sino lleno del Espíritu Santo, sabio y entendido, es hablando, cantando, dando gracias y sometiéndonos el uno al otro. Y luego de esta última, sometiéndonos uno al otro, Pablo dice en versículo 22, las casadas a sus maridos. Y en versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. En 6.1 dice hijos. Y en 6.4 dice y vosotros padres. Y en 6.5 dice siervos. Y en 6.9 dice jefes o amos. Y en la cultura griega, esto existía como algo normal. Se llaman las leyes de una casa. Una hacienda tenía leyes y el jefe de la hacienda era el papá, era el marido y era el jefe. Entonces él ponía leyes para la esposa, para los hijos y para los empleados. Pero siendo él el jefe, él no ponía leyes para sí mismo, él era el legislador. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay leyes para un hogar cristiano y Dios pone las leyes. Y quiero que notes esto. A la esposa le habla una vez y el marido le habla. Al hijo le habla una vez y el papá le habla. Y al siervo le habla una vez y el amo le habla. Y el marido es el papá y es el amo en este contexto cultural. Entonces a la mujer y al hijo y al siervo, al empleado, le habla una vez. Pero al varón, marido, papá y jefe le habla 3 veces. Qué curioso, porque en esta cultura no ponían leyes para sí mismo. Querido hermano, hay orden, hay ley, hay un sabio andar para ti como marido y para ti como padre y para ti si es que tienes empleados. Y por un lado, lo que esto refleja es cuán urgente es que los padres, los maridos, los jefes, si es el caso, que los varones pongamos el ejemplo. Ahora, son 6 personas, marido, mujer, padre, hijo, amo, siervo. Siempre habla primero a la persona subordinada en la autoridad y luego a la autoridad. Pero hay una 7ª persona, por decirlo así. Dice a las esposas como al Señor. Y dice en versículo 25, maridos como Cristo, como el Señor. A los hijos dice en el Señor. Y en 6:4 dice la disciplina y amonestación del Señor. Y en 6:5 cuando dice a los siervos dice como a Cristo. Y en 6:9 donde habla a los amos dice sabiendo que el Señor de ellos es y vuestro está en los cielos. Entonces las mujeres, Cristo, marido, Cristo, hijos y niños, Cristo, padres, Cristo, siervos, Cristo, amos, Cristo. El punto es que el sabio andar es tomar mi punto de referencia, no, hermana, en cuanto a tu marido, sino en cuanto a Cristo. Esposo, marido, no tomar tu punto de referencia en cuanto a tu esposa, sino en cuanto a Cristo. Querido hijo, tal vez tus papás no son perfectos. ¿A poco son perfectos tus papás? Tu punto de referencia no es un papá imperfecto, no es una madre imperfecta, es Cristo. Entonces, tú debes someterte a tus papás como y en el Señor. Y padres, no es instruirles, sino es disciplinarles y amonestarles según tú, sino según Dios, en la amonestación de Cristo. Se trata de obrar en sus vidas espirituales. Lo mismo con empleados. Tú vas y trabajas, tú no sirves a aquel que te paga, tú sirves al Señor.
Y esto debe transformar cómo sirves. O si eres el jefe también. Tú eres el Señor en el empleo, tú tienes un Señor y es Cristo. Y entonces, si dijimos en capítulo 4 que Pablo aplica tu posición en Cristo, estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, capítulos 1 a 3, a tu vida en la congregación, 4a, a tu vida en la calle, un andar diferente. ¿Dónde aplica el andar en amor, el andar en luz, el andar en sabiduría? ¿Dónde aplica Pablo todo eso? Lo aplica en tu casa. Así que en tu congregación, 4a, en la calle, 4b, 5 y 6, y en tu casa, tu posición en Cristo debe transformar cómo vives. Y si esto si esto haces, diríamos, wow, qué hermano más ejemplar, ¿ok? Pero hay una cosa más, y es la lucha. Porque no basta solamente andar en Cristo, también tenemos una lucha. Pablo explica la naturaleza de la lucha. La naturaleza de la lucha es que estamos protagonizando una pelea celestial. Y entonces hay armadura que Dios ha provisto. Y en versículos 18 en adelante, dice Pablo que parte de tu lucha es la oración. Ok, tú estás luchando. Todos los santos están luchando en versículo 19. Y yo también estoy luchando. Todo cristiano debe estar participando, no solamente en un nuevo andar, sino que también luchando para extender el reino de Dios. Ahora, hermanos, yo sé que esto ha sido un repasón de alta velocidad. Ahora, pues casi una hora viendo la carta a los Efesios, ¿no es cierto? Pero a fin de cuentas el mensaje es sencillo. Tú eres, ¿sí? Estás creyendo en Jesús, tú eres salvo. Tú eres el objeto de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Desde antes de la fundación del mundo y por los siglos de los siglos. Para siempre. Porque Dios se glorifica a sí mismo cuando a ti te perdona y te salva. Y te hace heredero con su Hijo. Y te entroniza con su propio Hijo. Entonces, porque Dios te entronizó con su Hijo para su propia gloria eterna, ¿qué? Tú debes andar diferente. Tú debes andar digno. Tú debes en tu congregación y en la calle y en tu casa andar conforme a este gran privilegio. Y tú debes luchar para que el reino de Dios se extienda y el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios te ayude a entender cuán grande es tu posición en Cristo, para entonces tu diario vivir y tu servicio al Señor le traiga a Él la gloria y la honra que Él merece. Dios les bendiga. Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. Mi esposo les manda muchas saludes. Damos gracias a Dios por la palabra que se acaba de exponer, por esa preciosa palabra de bendición. Y asimismo, damos gracias a la iglesia. Gracias porque, gracias a los diezmos y a las ofrendas, gracias a que ustedes siguen apoyando esta preciosa obra, hemos podido atender todos los gastos que se generan, pagar arriendos, servicios, ayudar familias. Damos gracias a Dios por eso. Gracias por los corazones dadivosos. Gracias por amar la obra. Gracias por amar al Señor. Pero asimismo debemos seguir trabajando para que la iglesia siga creciendo, para poder seguir soñando con ese lugar que Dios tiene para Casa de Paz. No dejemos de orar, sigamos orando por el terreno, sigamos pidiéndole a Dios por la bodega, pidamos por su dirección, que sea Dios haciendo su voluntad y que nos lleve al lugar que tiene para Casa de Paz, porque acuérdense que donde estamos tenemos que salir y necesitamos un lugar más amplio, un lugar más grande. Entonces, por favor, amada iglesia, no dejemos de orar. No dejemos de pedir al Señor por esa situación. Y les recuerdo entonces los canales, las cuentas a través de las cuales usted puede seguir haciendo sus
ofrendas, puede seguir haciendo sus diezmos, puede seguir consignando sus ayudas. Aquí encontramos los canales: cuenta de ahorros, caja social, cuenta de ahorros da vivienda y cuenta Nequi. Bueno, asimismo les recuerdo que ya dieron apertura para las iglesias, ya la alcaldía autorizó y anhelamos poder volver a vernos, pero por ahora estamos desarrollando un plan de bioseguridad que se requiere y diligenciando unos formularios que se necesitan para que la alcaldía nos autorice. Entonces estamos en ese proceso, estamos en ese trámite y anhelamos poder volver a reunirnos. Entonces les estaremos contando cuándo será ese día en que podemos volver a reunirnos con la ayuda del Señor. Iglesia, asimismo les recuerdo, no olviden los estudios que tenemos en toda la semana: el estudio de Mateo, el estudio que estamos desarrollando del Espíritu Santo, la reunión de parejas los sábados a las 5:30, la reunión de jóvenes los sábados a las 4:30 y el culto cada domingo a las 10:30 de la mañana. Este viernes que viene tenemos vigilia, no lo olviden, 9 de la noche, 1 de la mañana. Prepare su corazón y en familia busquemos la presencia de Dios, descansemos en Él, adoremos su nombre y glorifiquémosle, porque hasta el día de hoy Él ha sido bueno con nosotros. Asimismo, queremos recordarle, si alguno necesita consejería, necesita oración, llámenos. Aquí en la pantalla aparece el número celular al cual nos puede contactar: 310-499-1336. En ese número nos puede contactar si necesitan oración, alguna petición por la que quieren que oremos, si necesitan consejería, estamos dispuestos. Hay un grupo de pastores y servidores que están cubriendo en oración. Entonces no lo olvide, Casa de Paz, más que una iglesia, es una familia. Se les ama, nos vemos, bendiciones, Dios les guarde. Y ahora, Casa de Paz Kids. Hace tiempo que este corazón late fuerte cuando en tu presencia puedo entrar. Es difícil explicar, no sé, es diferente lo que tu perfecto amor me da. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte. Vale más estar aquí con vos por un rato que toda una vida sin tu amor. Wow. Nada puede ser igual a vos. Y paso el dato cuando llenas todo el corazón. Wow. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis
niños, bienvenidos a nuestra escuela dominical el día de hoy. Como hacemos todos los domingos, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día y una nueva enseñanza. Entonces todos cerramos nuestros ojitos y le damos gracias a Dios. Padre Celestial, Padre hermoso, te damos gracias, Padre, por este nuevo día. Señor, gracias porque eres tú el que ha estado con nosotros en todo momento. Gracias porque siempre nos has provisto de tu amor, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros estudios, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza que vamos a tener el día de hoy, Padre. Pon un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, Señor, a escuchar de tu ley, de tus mandamientos y de tu hermosa palabra de la Biblia, Dios. Gracias, Padre, que sea una palabra sembrada en nuestros corazones y que den fruto, mi Dios. Te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, niños, hoy tengo un invitado especial, pero para que él pueda salir tenemos que llamarlo muy duro. Entonces todo es en casita, ¿sí? Él se llama Toby. Entonces todo es en casita, vamos a preparar nuestros pulmones para llamar duro a Toby para que pueda salir. Entonces vamos todos. 1, 2, 3. ¡Toby! Ay, Toby. Ay, ya, Toby. No, tiene que ser más duro porque mira que se escondió otra vez. 1, 2, 3. ¡Toby! Hola, Toby. ¿Cómo estás tú? Hola, profe, ¿estoy bien? Qué bueno. Bueno, niño, él es mi compañero del día de hoy que nos va a ayudar a nuestra clase, ¿sí? Como hemos venido estudiando el libro de Éxodo, hoy vamos a estudiar el capítulo 32 del versículo 1 al 35, ¿ok? Bueno, como ustedes recuerdan, Moisés estaba en el monte de Sinaí, en la presencia de Dios, con el fin de recibir la ley. Resulta que como pasaban los días, en el campamento, el pueblo de Israel, los israelitas empezaron a preguntarse: ay, Moisés, ¿ahora dónde está? Mira que no ha regresado, ¿qué le habrá pasado? Ay, ¿dónde estará Moisés? ¿Pero por qué preguntaban dónde estaba? Si sabía que estaba en la presencia de Dios. Lo más seguro es que les ocurría era que habían acostumbrado a que Moisés era su guía y director. Y ahora se sentían muy solos en ese desierto. Sí, Toby, es así. Entonces lo que sucedió fue que el pueblo de Israel fueron a la presencia de Aarón y le dijeron: mira, Aarón, mira que ha pasado todos estos días y Moisés no ha regresado, así que levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Entonces Aarón, sin recordarles que Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo la ley, no les advirtió todas las consecuencias que iban a tener por esa desobediencia. Entonces lo que hizo Aarón fue decirle: bueno, miren, tráiganme todos los zarcillos de oro de su mamá, de su papá, de todos los parientes, de todos los zarcillos de oro que tengan en su casa, para entonces hacerle el becerro de fundición. Ese es el becerro de oro tan famoso y tan conocido de Aarón. Yo creo, como profe. ¿Cómo cuál? A ver. Este. Sí, algo así, miren, el becerro de oro, el de fundición, así quedó, exactamente. Entonces luego Aarón lo que hizo fue que hizo un altar al frente del becerro y lo que hizo fue pregonar que al día siguiente iban a hacerle una fiesta a Jehová. ¿Pero qué, profe? ¿Qué significa esa palabra? Toby, pregonar. Pregonar significa publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sean conocidos por todos, en este caso para el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Quedó claro la palabra pregonar, el significado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y ustedes en casa, niños? Bueno, eso espero. Entonces sabemos que Jehová no les dijo al pueblo de Israel que hicieran ninguna fiesta, ni cómo celebrarla, ni nada. Lo más seguro, mis niños, es que como el pueblo de Israel, recuerden que ellos fueron sacados de Egipto, en Egipto estaban acostumbrados a hacer este tipo de fiesta, a danzar. Entonces, como ellos ya venían acostumbrados de esta cultura, entonces ellos lo hicieron sin pensar en las consecuencias que iban a tener. Entonces ellos muy temprano empezaron a hacer sacrificios, hicieron la fiesta al becerro,
Pero resulta que esto no estaba, Moisés no estaba presente o no sabía de esto que estaba sucediendo, pero el Señor, Dios, Él sí sabía, Él estaba con los ojos, Él vio todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿sí? Recuerden que Jehová, Dios, todo ve lo que nosotros hacemos. Resulta que le dice a Moisés, mira, desciende rápidamente al campamento porque el pueblo de Israel me está desobedeciendo y está haciendo sacrificio y adorando al becerro de oro. Y Moisés le dice, Señor, compadécete de tu pueblo pecador, ten misericordia de ellos. Ya yo voy al campamento a ver qué está pasando. Entonces, así fue lo que pasó. Va Moisés, baja rápido al campamento y se encuentra con Josué. Cuando empiezan a escuchar aquella como una alabanza, como una fiesta, una danza, un regocijo y todos como que, ¿qué será? ¿Qué será? Tenían la fiesta prendida, profe. Sí, tenían ahí la fiesta prendida, Toby. Entonces, resulta que ahí es cuando Moisés de verdad no pudo soportar lo que estaba viendo. Y recuerden que él tenía las leyes. Sí, recuerden que él estaba en el monte de Sinaí recibiendo la ley. Entonces, él tenía las dos tablas y de ver que no estaban cumpliendo la ley, ni siquiera los mandamientos, apenas estaban haciendo la ley, y ya cuando él está bajando, descendiendo del monte, ve que el pueblo de Israel desobedeció completamente. Entonces es lo que hace que estas dos tablas las lanza a la tierra, y estas tablas se partieron, así como vemos acá, esas tablas se partieron. Entonces, cuando tuvo que haber sido primero el sonido de las tablas cuando cayeron a la tierra, Toby, y segundo, cuando el pueblo de Israel ve a su líder, ve a Moisés y dice, wow, regresó Moisés, y ahora. Bueno, Moisés estaba algo enojado por todo lo que había pasado, y él no pierde ni un segundo cuando agarra el becerro de oro, ¿sí? Y lo que hace es que lo reduce a polvo, ¿ok? Y los coloca en unas aguas que estaba allí cerca y pone al pueblo de Israel beber de esa agua. Imagínate. ¿Cómo así, profe? Es decir, que llevó el becerro al fuego, luego lo molió y quedó así como arena para luego echarle a esas aguas, ¿cierto? Sí, luego tal cual así hizo, porque obviamente estaban haciendo una fiesta idólatra a ese becerro que no tiene ningún significado. Luego, Toby, de todo eso lo que pasó, te voy a contar qué sucedió después. Ustedes, niños, también presten mucha atención. Sí, profe, cuéntame. Resulta que luego Moisés se para en la puerta del campamento y dice, ¿quién está con Jehová? Entonces ahí los hombres de la tribu de Leví, ellos se acercan y obviamente se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estuvo mal. Entonces ellos quisieron entregar su corazón, humillarse a Jehová. Sí, esos hombres se dieron cuenta a tiempo del error que estaban cometiendo. Sí, entonces es cuando Moisés les dice así. Él dice, Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su pariente. Entonces, imagínate. Tuvo que ser muy difícil cumplir con esa sentencia de Jehová. Es una santidad y él no pudo pasar por alto el pecado que habían cometido los israelitas. Sí, Toby, es así. Por lo menos con todo eso que pasó, más o menos 3.000 hombres murieron por esa desobediencia que sucedió ese día, ¿sí? Entonces, bueno, mis niños, acá algo que tenemos que, la historia se terminó acá, ¿sí? Y aquí es donde, junto con Toby y mi persona, es darle la reflexión de nuestra clase, ¿sí? Primero ver que la ley es una sola, ¿sí? Dios nos dio esos 10 mandamientos, pero eso es una sola ley. Así nosotros cumplamos 9 mandamientos y uno no lo cumplamos, ahí ya inevitablemente no estamos cumpliendo
la voluntad y lo que Dios quiere, ¿sí? Lo primero. Lo segundo es ver que ese becerro de oro, si nosotros lo traemos a la actualidad, ¿ok? Puede ser lo que es el internet, no utilizarlo de la buena manera. A veces, bueno, me quiero ver como aquella persona, o quiero adelgazar, o quiero verme bonita. Muchas cosas, sí, que lo podemos traer o que idolatramos, sí, el dinero, la avaricia, la envidia, todo eso, sí. Y recuerden que no tenemos que tener esos pensamientos, tenemos que tener un corazón humillado. Algo que también tenemos que tener, saber que podemos tener un Moisés en nuestra vida. Recuerden que Moisés era el líder del pueblo de Israel, era el que los guiaba. Entonces nosotros también podemos tener esa persona. Puede ser mamá o papá, puede ser nosotros la maestra en la escuela dominical. Entonces es saber que tenemos que hacer las cosas bien. ¿Listo, Toby? Y saber algo muy importante, mi niño, y Toby, tú que estás acá el día de hoy acompañándome, es saber que Dios está presente en todo, ¿sí? Como sucedió cuando estaban haciendo el sacrificio y adorando el becerro. Moisés no sabía nada, Moisés ni siquiera se había enterado de todo lo que estaba pasando, pero Dios sí estaba viendo lo que estaba sucediendo. Entonces, mis niños, recordemos que en todo momento Papito Dios va a estar allí, cuando nosotros hacemos las cosas bien y cuando no las hacemos. Recuerden que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, si no hacemos las cosas bien y estamos pecando, ¿ok? Recuerden que eso es la consecuencia, así como pasó ese día que murieron muchas personas, pero también es entregar un corazón nuevo, humillado a nuestro Dios. Que si pecamos, niños, no piensen en, bueno, sí, ¿cómo digamos? En las consecuencias, pensemos mejor en entregar el corazón a Dios, es decir, de verdad pedirle perdón por ese malo, por ese error, por esa mentira, por ese pecado que hemos cometido. Entonces, bueno, niños, espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Bueno, Toby, que hayas aprendido algo nuevo, así como los niños en casa. Espero de verdad tenerte otra oportunidad en nuestra clase dominical. Ahora vamos a algo muy chévere, que es nuestra actividad del día de hoy. Bueno, niños, la manualidad que vamos a hacer es esta caja sorpresa, así que al abrirlo, ahí vamos a ver nuestro versículo a memorizar del día de hoy. Les voy a decir cuáles son los materiales para realizar. Tenemos entonces acá, sí, esta cartulina, ok. Les voy a decir de una vez las medidas para que, bueno, vayan ahí adelantando. Esta medida va a ser 30 por 7. ¿Ok? Luego vamos a tener estos dos pedacitos que van a ser para las pestañas de 5.5 centímetros por 2 de ancho, ¿correcto? Luego vamos a tener este que va a ser uno de 7, ¿sí? Y en estos laditos va a ser de 1 centímetro. Luego acá esto con cualquier retacito que tengan en casita, ya yo igual ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Luego vamos a tener un cuadrado que la medida va a ser 7 por 7 centímetros. Este cuadrito es opcional, igual ya es la decoración como ustedes lo quieran hacer. En tal caso va a ser 1 centímetro de diferencia en cada esquinita. Esto es con respecto a las medidas que se van a utilizar y los materiales para la caja. Adicional, vamos a necesitar la regla para poder tener las medidas exactas de cada una, marcadores, tijera, pegante, puede ser también silicón frío o silicona caliente. Bueno, entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestra cartulina, ¿ok? El que yo les dije que iba a medir de 30 por 7. Entonces vamos a agarrar nuestra regla, ¿sí? Y vamos a hacer unas medidas. ¿Cuáles son las medidas? Van a parar la regla y van a marcar, vamos a medir donde está el 7, luego donde está el 14, el 21 y el 28 de mi regla, ¿ok? Luego lo que vamos a hacer es hacer unos dobles, ¿ok? Vamos a doblar un poquito la cartulina, preferiblemente papá, mamá, ayuden acá, ¿ok? Con la punta de las tijeras, ¿sí? Vamos a ir haciendo como la marquita de donde vamos a doblar, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra primera marca, ¿sí? Hacemos nuestro doblez y aquí hacemos lo mismo, hacemos el doblez. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Hicimos el primer doblez, perdón, luego tenemos el segundo y ya acá hemos formado nuestra cajita.
Luego acá lo que vamos a hacer, ¿sí? Es como para tener una guía. Vamos a contar cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4. En el cuadro 4 vamos a hacer una marquita, una X para no olvidarnos. Y en el centro del cuadro 1. Ya les voy a explicar para qué. Esto lo dejamos un momentico acá. Y luego vamos a venir, lo que yo les dije, ¿sí? Con este rectángulo ya es adicional si ustedes quieren colocarle acá el otro cuadrito. Ya es como ustedes lo quieran ahí. Yo porque bueno, ya los tengo acá más o menos como para que ustedes vean acá. Les queda entonces el versículo sorpresa ahí adentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar, recuerden que la medida tiene que ser 7 por 7, ya van a ver por qué. Luego acá lo que vamos a hacer, ¿sí? Es con nuestro marcador o con nuestro lápiz escribir el versículo a memorizar. El versículo a memorizar, yo lo tengo aquí anotadito, es Éxodo 20:23 que dice: no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. ¿Sí? Recordar siempre eso. Entonces acá lo vamos a anotar, ya ustedes lo decoran. ¿Ok? ¿Éxodo qué? 20:23, muy bien. Igual acá me entró uno, yo aquí en este tengo otro para que lo tengan de recordatorio, que es Deuteronomio 13:14, que dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Muy bonito. Pueden elegir Éxodo 20:23 o Deuteronomio 13:14 para que ahí lo tengan presente. En el cuarto vamos a pegar nuestro versículo, ¿ok? Agarramos, colocamos el pegante y colocamos nuestro versículo. Miren por qué es tan necesario la medida exacta, porque ahí nos queda, ¿ok?, la medida exacta del rectángulo y no se sale ni nada, por eso tienen que hacerlo bien medidito. ¿Listo? Luego dejamos mientras que se seque acá. Lo que vamos a hacer es que, bueno, con esta medida hacemos, pegamos acá con un retazo de lo que ustedes tengan. Esto es para hacer la carita de Moisés, ¿sí? Así como tenemos acá, lo que hacemos es pegarlo, ¿sí? Ahí. Acá con cuidadito lo pegamos, muy bien. Y lo que hacemos es recortar el excedente. Entonces cortamos nuestro excedente y luego por último acá lo que vamos a hacer, ¿sí?, es con nuestros marcadores hacerle primero el ojito ahí con marcadores, o lo pueden pintar. Le hacemos los ojitos, la sonrisita, las cejitas y listo. Acá con la ayuda del bisturí, ¿sí?, vamos a hacer donde van a entrar las aletas de donde vamos a poder agarrar nuestra cajita, ¿sí? Entonces vamos a agarrar en el cuadro 1, si quieren lo marcamos para que se nos sea más fácil y tener una guía. En el cuadro 1 marcamos una rayita, ¿sí? Y en el cuadro 3 marcamos la otra rayita, ¿ok? Acá papá, con la ayuda del bisturí, ¿sí?, lo que vamos a hacer es el corte. Eso ya ahí lo tenemos, excelente. Y lo que hacemos entonces es medir, a ver si por allí puede entrar nuestra aletica. Miren, colocamos nuestra pestañita acá, ya tenemos la primera, luego tenemos la segunda pestaña por acá, ¿sí? Y luego lo que ustedes tienen que hacer acá, con mucho cuidadito, es pegar la pestañita de este lado y la otra pestañita del otro ladito. Y todo. Entonces ya aquí tenemos las dos pestañitas de donde vamos a jalar nuestra cajita. Acá, ¿se acuerdan de este cuadrito? De esta pestañita que hicimos. Tienen que agarrar con la regla y van a medir 1 centímetro. ¿Eso es para qué? 1 centímetro de cada ladito para recortarlo con el bisturí y nos quede la pestaña en la parte de nos quede esta ventanita en la parte de adelante. Luego de tener nuestro
rectángulo ya recortado, algo que tenemos que, digamos, modificar era que una de las pestañitas la habíamos pegado de este lado, o sea, en el tercer cuadro, pero en esta rayita, ¿sí? Entonces, ya saben, no lo vamos a pegar de este ladito, sino que de este lado, si no nos va a quedar al abrir la caja algo mal. Entonces, acá ya lo que vamos a hacer, ¿sí?, es agarrar con la ayuda de la regla, nos vamos a parar en el cuadro 3 y en el cuadro 1 por toda la mitad. ¿Eso es para qué? Para hacer un doblez, ¿sí? Vamos con la regla, hacemos un doblez acá y luego hacemos otro doblez por acá. Lo que vamos a hacer acá, antes de colocar la pega, ¿sí?, es hacer nuestro doblez, ven y les muestro acá, ¿sí?, para que nos quede la caja ya irse doblando poquito a poco. Si van viendo que ahí se dobla, claro, como no está pegada por completo, no, pero entonces como tener el doblez allí de acá, ¿ok? Entonces, ya lo que vamos a hacer acá rápidamente, yo tengo aquí la silicona, la pegamos con mucho cuidadito. Pueden utilizar la silicona fría, ya como ustedes quieran hacerlo allí, es por tiempito acá. Entonces ahí hacemos nuestro doblez, doblamos bien, que nos quede bien nuestros doblez y todo, que no se nos vaya a doblar en otro lado. Listo. Entonces miren, ya aquí vamos adelantando nuestra cajita, correcto. Ya lo único que falta es colocarle la carita. Acá lo que vamos a hacer, la que ya teníamos, y la vamos a meter porque por eso es que son las medidas, para que miren, él vaya entrando de la manera que tiene que entrar, ¿sí? Y ahí colocarlo. Luego de pegarlo, lo que vamos a hacer por último con las ayudas de las tijeras es hacer el recorte por la mitad, para que obviamente cuando ustedes lo vayan a abrir, ¿sí?, se pueda abrir, y cuando ya lo cierren, ahí quede la carita nuevamente. Entonces agarran por toda la mitad y lo recortan luego de haberlo pegado, ¿sí? Tienen que pegarlo para que entonces ya les quede el versículo, ¿ok? Entonces, bueno, ya ahí al tenerlo, les queda entonces así, mis niños. Espero que hagan esta linda manualidad y sobre todo que se aprendan los versículos a memorizar. Dios me los bendiga, nos vemos entonces en otra oportunidad. ¡Chao!